Muy bien, pues empezamos y empezamos como en las otras webinars que hemos hecho durante estas semanas. Estos son unos webinars desde el que estamos tratando distintos temas del mundo de los móviles y la educación. Hoy nos vamos a centrar en el tema de las ciencias y tenemos para ver pues los laboratorios de Cloud Labs que nos presentará Giovanni y una serie de herramientas también de realidad aumentada que nos presentará Javier. Muchas gracias por estar aquí a los dos. Gracias a ti, mi amor. Estos seminarios pues los organizamos desde SM y desde Samsung para presentar Aprender, la plataforma de apps educativas de tarifa plana para conseguir tener todas las apps educativas a mano en casa. Y bien, y empezamos un poco con la presentación de los dispositivos de Samsung. Vale, pues Maggi, muchas gracias. Bueno, voy a mostrar yo mi pantalla, efectivamente. Gracias. Bueno, antes de nada, un placer conocer a Giovanni y a Javier, que nos conocía. ¿Vale? Yo soy el otro Diego, yo soy Diego de la parte de formación. Y nada, y muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este seminario que, como bien ha dicho Maggi, pues va a ser bastante interesante. Yo, por mi parte, si habéis asistido a los seminarios anteriores, bueno, pues ya sabéis que mi tarea es, bueno, presentar las distintas tablets de Samsung que tenemos y para qué son adecuadas, para qué son interesantes. Llegamos al último modelo, empezamos con la Tab 7, que era el modelo más sencillo, pero no por ello el menos potente. El otro día estuvimos hablando de la Tab S6 Lite, sobre todo con ese lápiz, con ese S Pen y lo que podíamos hacer. Y ahora llegamos al tope de gama, que es la Tab S7 y S7 Plus. Realmente son dos dispositivos. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues aquí, como tope de gama, vais a ver que tenemos pues, lo más de lo más. ¿Qué podemos hacer con ello? Bueno, pues para empezar, contamos también con dos tamaños. Realmente aquí son dos tablets, como decía. Una tablet de 11 pulgadas, que es la Tab S7, una Tab de 12,4 pulgadas, que es la Tab S7 Plus, que de hecho para que la veáis, que la tengo por aquí, sería esta de aquí, ¿vale? Veis que es bastante, o sea, ya realmente estamos hablando casi de un mini portátil para aquellos de vosotros o de vuestros hijos que ya necesiten una tablet más grande o incluso, como digo, que necesiten un portátil. Y veréis ahora por qué. Porque con esta tablet podemos ejecutar un entorno que se llama Samsung DeX, que realmente nos va a permitir trabajar como si estuviésemos en un ordenador. Vamos a poder pues abrir distintas ventanas, vamos a poder interactuar entre ellas de la misma manera como lo haríamos en un ordenador, vamos a poder, por supuesto, abrir distintas aplicaciones, pues ya sean educativas, ya sean aplicaciones de ofimática, ya sean correos electrónicos, búsquedas en internet, etcétera. También es una tablet que cuenta con un S Pen, como veíamos el otro día con la tablet S6 Lite, lo que nos permite es poder tomar notas, poder dibujar, poder escribir, poder rellenar, pues por ejemplo, un cuestionario que nos manden, ¿no? O unos deberes que les manden a nuestros hijos, pues poder editarlos directamente desde la tablet e incluso poder editar también PDFs y trabajar sobre PDF. Además, ¿qué novedades trae este S Pen en este caso que no tenía, por ejemplo, la tablet S6 Lite? Pues la posibilidad de que se convierta en un control remoto, un mando a distancia que podemos utilizar para controlar, por ejemplo, pues si ya nuestros hijos son más mayores y tienen que hacer una presentación de PowerPoint en clase, pues poder controlarlo como para pasar las distintas diapositivas, o si por lo que sea se tienen que grabar, por ejemplo, un vídeo, pues poder grabar un vídeo y controlando la cámara directamente con ese S Pen. En definitiva, tiene una serie de controles por gestos que podemos personalizar. Además, también estamos hablando de una tablet que cuenta con, en cuanto a mi rendimiento, pues un rendimiento más potente dentro de las tablets de Samsung. Tenemos pues el rendimiento de un portátil, no solamente porque podemos trabajar como si fuese un portátil, sino a nivel pues, de memoria, de almacenamiento, de lo que es potencia, en definitiva, no se nos va a quedar colgado en ningún momento. Por ejemplo, cualquiera de las aplicaciones que nos van a contar ahora se pueden abrir sin ningún tipo de problema. De hecho, tenemos compatibilidad y soporte con AR Core de Google. Esto lo que permite es poder ejecutar aplicaciones de realidad aumentada sin ningún tipo de problema, ¿vale? Y esto, que así que parece pues algo muy sencillo, no lo es tanto. O sea, para poder tener esta compatibilidad necesitamos una certificación de Google y no todos los dispositivos, no todas las tablets lo tienen.
nosotros sí que lo tenemos. Y esto lo que implica es que la mayoría de las, la mayoría de las aplicaciones más punteras que utilizan realidad aumentada utilizan este AR Core. Con lo cual, que nosotros lo tengamos hace que vamos a poder ejecutar no solamente aplicaciones de realidad aumentada, sino también las aplicaciones más punteras de realidad aumentada. Vale, además, deciros que esta compatibilidad con AR Core lo tenemos no solamente en esta tablet, sino lo tenemos en el resto de tablets. Tablet 6 Lite y la nueva Tab 7 que vimos también lo tiene. Por lo cual, lo que os decía antes, la Tab 7, por ejemplo, que era la más sencilla, ojo, sencilla, pero no por ello una tablet que se va a quedar colgada a la mínima. Para aplicaciones como las que os van a mostrar, sin ningún tipo de problemas, para aplicaciones que seguramente hayáis visto, por ejemplo, pues esto de poder buscar en Google un animal, ¿no? Y poder poner ese animal directamente en el salón de tu casa, pues también, etcétera, etcétera. Al final no va a haber ningún tipo de problema. Todo ello, además, con una batería de gran tamaño, una batería que nos va a permitir trabajar con nuestra tablet, usar nuestra tablet durante largos periodos de tiempo sin necesidad de cargarlo. Y además, lo bueno es que cuando tengamos que cargarlo, vamos a tener carga rápida que nos va a permitir pues, tenerlo dispuesto, tenerlo disponible en cuestión pues, de 1 hora y media en el caso de la Tab 7 Plus, que es la más grande. Con lo cual, oye, pues tenemos que hacer, nuestros hijos tienen que hacer los deberes, la tablet se ha quedado sin batería, no pasa nada, la enchufamos, 1 hora y media y podemos seguir trabajando con ella sin problema. O lo mismo si pasa en clase. Con respecto a la parte de la realidad aumentada, también deciros que nosotros directamente desde Samsung tenemos, por ejemplo, soluciones como pues, poder medir objetos o medir distancias directamente con las cámaras de nuestro móvil o incluso también poder interactuar con el entorno para poder dibujar, poder añadir texto, etcétera. De hecho, si me permitís, os voy a hacer una demo muy rapidita para que lo veáis. Un segundito, voy a quitar esto de aquí y voy a poneros la pantalla para que veáis. Vale, muy rápidamente. Tenemos, si os fijáis, una zona que es la zona AR, que es donde incluimos todas las opciones de realidad aumentada. Y aquí tenemos una que es la de dibujos AR, por ejemplo, ¿vale? Sobre todo para que veáis lo que se puede hacer. En este caso, me estáis viendo ahora por aquí, por el móvil. Pero, por ejemplo, imaginaos que yo quiero añadir un texto, ¿vale? Un texto sobre esta realidad. Bueno, pues puedo escribir directamente y poner, oye, que mi nombre aquí Diego, ¿vale? Le doy a siguiente, puedo ampliar el tamaño, colocarlo donde quiera, le doy a hecho y fijaos ahora, por mucho que mueva la tablet, se queda, ¿vale? Se queda bien colocado. Puedo, si quiero, por ejemplo, pues añadir, oye, pues cualquier tipo de interacción, aquí que tengo una duda, por ejemplo, ¿vale? En definitiva, esto es así muy sencillito, muy rápido, pero fijaos en el mundo de posibilidades que puedo tener con ello. Puedo utilizarlo a nivel educativo para, por ejemplo, pues, oye, que sobre un entorno, no digo yo sobre todo pensado para profesores, sobre un entorno yo pueda hacer un vídeo dibujando y describiendo qué es lo que estoy viendo, ¿no? Oye, pues estoy, por ejemplo, estoy en un parque y puedo ir describiendo, por ejemplo, con texto, pues cada una de las partes. Voy grabando un vídeo y luego pues puedo, mis alumnos pueden ver que he pasado por delante de un banco, de un árbol, de una fuente, etcétera. O cualquier otro tipo de vídeo educativo, ¿no? Que directamente dé un paso más allá y ya salga del mero contenido, por así decirlo, en texto o contenido en un vídeo grabado, sino voy más allá. No solamente grabo un vídeo, sino que puedo interactuar sobre ese vídeo. Y eso es gracias a esta posibilidad de realidad aumentada y a estas compatibilidades que tienen nuestros dispositivos. Con lo cual, en este caso estamos hablando de un dispositivo muy potente, un dispositivo con el mejor rendimiento, un dispositivo, como hemos visto, con compatibilidad para soluciones de realidad aumentada y además un dispositivo, ¿vale? Tanto este como la Tab S6 Lite que veíamos el otro día, que aseguramos que se va a actualizar, ¿vale? A 3 versiones de Android. ¿Qué significa esto? Que si lo compramos ahora, ¿vale? Durante las siguientes 3 versiones de Android vamos a tener compatibilidad, van a estar actualizados. ¿Qué es lo que conseguimos con esto? Que la durabilidad de la tablet sea muchísimo mayor, porque al final vamos a tenerla actualizada, vamos a tenerla al día, vamos a tenerla aprovechando todas las características y sacándole siempre el máximo rendimiento durante 3 versiones de Android, que es mucho más
de lo que normalmente suelen darle el resto de tablets. Por mi parte, poquito más. Cualquier duda, cualquier pregunta la podéis escribir y luego os leo. Y Maggi, pues todo vuestro. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a vosotros. Cojo un momento la pantalla. Perfecto. Pues como os decía, hoy hablamos de ciencias con realidad aumentada, de demostrar cómo la ciencia ayuda al mundo y hacerles disfrutar con la ciencia. Si conseguimos que se lo pasen bien con la ciencia, si conseguimos que sonrían aprendiendo ciencias, será un gran paso para su educación porque encontraremos espacios nuevos. Normalmente la ciencia se hace pesada, se hace difícil. Fíjate, empecé por la última. Y por tanto, hoy comentaremos estos ejemplos. Comentaremos por qué el STEM, que es el STEM, el trabajo y vocaciones, y luego veremos los ejemplos de realidad aumentada. El STEM es un acrónimo que une ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas y que se considera en estos momentos en el mundo educativo un gran reto porque en este mundo de las ciencias y la tecnología, lo que nos ocurre es que la ciencia y la tecnología se perciben de forma compleja en el colegio. Las matemáticas para muchos niños son un muro a saltar, son una dificultad y un problema. Y además de la ingeniería no disfruta el niño en el cole, no consigue disfrutar de hacer cosas, de hacer productos, de entender las máquinas, de entender la química, de entender la física, pues no consigue disfrutar de eso por las dificultades en el momento de enseñarlo. Y lo que queremos es crear ilusión por el STEM, crear ilusión por las ciencias, por la tecnología, por la ingeniería, por las matemáticas, en los chicos y en las chicas, y especialmente en las chicas porque las estadísticas y todos los trabajos que hemos hecho de investigación del STEM en el cole, siempre nos ha salido que en el mundo femenino es mucho más difícil acercarse a estas materias. Y en cambio la capacidad es igual o más alta, pero la cercanía a la materia es mucho más difícil. Nos faltan, en estos momentos en España, nos faltan licenciados de ingenierías, nos faltan licenciados de ciencias y por tanto es importante encontrar las vocaciones. Hay un desequilibrio, como os decía, entre chicos y chicas y además hay una pérdida de vocación temprana. Cuando se hacen encuestas en primaria o en primero de secundaria, los niños enseguida dicen que no quieren entrar en las zonas estas de ciencia o de ingeniería. Y la falta de vocación temprana siempre se ha identificado con las dificultades en el momento de enseñar ciencias. Por eso nosotros creemos que la propuesta que hacemos de realidad aumentada es realmente una de las piezas que necesita nuestra educación. Aquí os he incluido, y luego lo paso por el chat también, un link del análisis del estudio que hicimos una serie de compañías el año pasado sobre el mundo de las vocaciones STEM y donde podréis leer, si tenéis interés, más detalle de por qué esta pérdida de vocación temprana y por qué entonces nos encontramos con dificultades para tener suficientes ingenieros, suficientes ingenieras, suficientes científicos y científicas en nuestro país. Y nada más en la presentación esta de introducción, porque ahora vamos a ver los laboratorios de STEM de Cloud Labs y vamos a ver también la realidad aumentada y cómo un esqueleto o la Tierra o el Sol dan vueltas en tu habitación. Os paso la palabra. Giovanni, si quieres. Gracias, Maggi. ¿Podrías darme, por favor, para compartir mi pantalla? Ya, listo, gracias. Muy bien. Bueno, ahí ven mi pantalla. Sí, perfecto. Solo gracias por este espacio. Nosotros somos una compañía que diseñó unos simuladores de las áreas STEM
Son más de 400 simuladores con una característica muy interesante, y es que están basados en videojuegos para atraer digamos, ese interés de los estudiantes, pero con unas variables también muy importantes que el sistema educativo está buscando, que los padres están buscando. Y es que cómo usamos la tableta como un potente laboratorio, cómo atraemos la atención enganchando a los estudiantes con el concepto de ciencias para lograr ese amor por las ciencias, pero también cómo garantizamos el desarrollo del concepto y lo que siempre hemos querido, lo que ha querido el sistema es cómo aplicas, por ejemplo, un concepto matemático a una realidad, a una situación de la vida real, a un aprendizaje en contexto. Entonces, lo que vamos a ver hoy con Cloud Labs es que los laboratorios permiten esa combinación de cosas. Son juegos, hay gamificación, hay conceptos en todas las áreas de las ciencias, física, química, biología, matemáticas, también ingeniería, y también hay definitivamente, lo más bonito es la aplicación en contexto, cómo yo aplicar un concepto de la física en una realidad cotidiana y que yo realmente pueda apropiar ese concepto. Y pues hay unas características muy interesantes, es que funcionan en tabletas, funcionan en computadoras, y que definitivamente también están asociados al currículo, que puede funcionar sin internet, con internet. Vamos a ver rápidamente un ejemplo para entrar en materia. Vamos a mirar los simuladores. Digamos que lo que puede estar instalado en la tableta, lo que va a estar son un conjunto de apps de diferentes áreas, como la que estamos viendo acá, en diferentes, como verán, hablábamos de 400 aplicaciones. Vamos a ver, por ejemplo, matemática estadística, que es una de los contenidos que se tienen en el bachillerato o en la ESO, y observen que siempre se está enfocando a resolver un problema. Aquí el estudiante deja de ser estudiante y entra a un videojuego y tiene que cumplir un rol. En este caso se le está pidiendo que sea un auditor para hacer una campaña de mercadeo. Eso por mencionar algo. Voy a centrar solo en uno para tratar de hacer muy rápido un ejercicio, a ver si lo logramos. Este simulador, por ejemplo, vamos a ver que es un simulador de propiedades de las funciones. O sea, es un simulador de matemáticas, pero miren lo interesante, no estamos hablando de las matemáticas, sino que el estudiante pasa a ser en este caso, es el encargado de determinar unos tiempos para una fábrica de hornos. Tiene que calcular el tiempo de fundición. Y mire la parte gráfica, lo interesante que es. Son ambientes gráficos como si estuviera accediendo a una fábrica real. Veamos, por ejemplo, esta que está aquí, esta es de corte, una fabricación de canal para desagüe, pero está aprendiendo matemáticas, la función cuadrática, para niños entre los 14 y los 17 años, de acuerdo al currículo. Y vamos a centrarme en uno para hacerlo muy rápido. Vamos a entrar a este. Corte de una piedra preciosa para aprender la función cuadrática. Entonces, mire que se le dice al estudiante, al hijo, bueno, ahora entonces hay una excavación minera, se encontró una gran roca de piedra preciosa y se quiere pulir para obtener una sola pieza. El estudiante debe programar la máquina de control numérico para realizar el corte que elimine las impurezas, obteniendo una forma ideal según se describe en la configuración de la máquina. Entonces, él tiene que calcular la altura para hacer un corte para poder pulir esa piedra preciosa. Vamos a hacerlo muy rápido, no sin antes entender que esto tiene unos conceptos que hay que analizar. Él al final tiene que hacer un desarrollo matemático como lo haría tradicionalmente, pero ¿para qué le sirve el simulador? Para que aprenda eso en contexto. Entonces vamos a hacer la práctica. Él tiene que calcular una altura para hacer el mejor corte, para pulir esa piedra preciosa. Vamos a mirar cómo funciona. Entonces él cierra la máquina, entra a su sistema. Aquí tiene que calcular entonces a partir de esta ecuación que tenemos aquí y que vimos que hay un desarrollo matemático muy rápido. Vemos que hay un desarrollo matemático que tiene que entender todo el laboratorio, como se hace en el colegio, que igual tiene que hacer una gráfica de corte, y después de que lo hace, al final, él entrega un dato. Vamos a introducir un dato cualquiera. Vamos a decir que es
24. Y con ese dato que le entregó, se tiene que ir tiene que ir a prender la máquina. Entonces está con una máquina virtual que puede ser muy costosa. Aquí ve que hizo el corte de la piedra, pero no fue correcto porque metió un dato que estaba erróneo. Entonces vamos a ver cómo le quedó la piedra. Debo mirar cómo está esa piedra. Malas noticias, la trayectoria definida no realizó el corte óptimo. O sea que está trabajando sobre realidades, pero aprovechando la tecnología. Veamos cómo le quedó la pieza, le quedó mal cortada, solo la pulió un poquito. Vamos rápidamente a hacerlo bien, vamos a borrarlo y vamos a entrar el dato. Yo ya lo hice previamente con un dato que tengo aquí aleatorio. Vamos a borrar rápido, me queda un minutico. Voy a borrar ese y voy a volver a pulir la piedra. Vamos a entrar el dato correcto. En este caso, yo sé que aquí lo veo es 36, digamos que ya hice previamente. Y ahora sí vamos a tratar de mandar ese mensaje a la máquina. Y vamos a ver cómo queda cuando lo hago bien. Y el estudiante gana satisfacción. Entonces aquí lo hizo bien, ha sido correcto. Y vamos a mirar cómo le quedó la pieza al estudiante después de haber hecho el cálculo matemático correcto. Veamos cómo le quedó. Le quedó una piedra preciosa, bien pulida en el torno, pero desarrolló el concepto de la función que tuvo que resolver para calcular matemáticamente. Ya después él registra estos datos, se los manda al profesor, pone los datos que calculó correcto, genera un reporte y pues bueno, en general esto es lo que tengo como un pequeño abrebocas por el tiempo, pero todo esto es lo que se está buscando en la educación y se está buscando para los estudiantes. Entonces, es básicamente lo que tenía para compartirles. Muchísimas gracias. Sí, Giovanni, aprovechamos para comentar cuántos laboratorios hay dentro de Cloud Labs de este estilo, con máquinas, simulando realidades. Son más de 400 simulaciones, digamos, con una accesibilidad y una realidad, un modelamiento gráfico y matemático que le permite atender a estudiantes en todo su bachillerato, en toda la ESO, en las áreas de matemáticas, física, química, biología, ingeniería, pero lo más bonito, como pudieron ver, es el aprendizaje en contexto. En el mercado no hay mucho, realmente no encuentras un laboratorio donde el niño aplique el concepto matemático y lo aplique a una situación del mundo real y se relacione con máquinas en una tableta. Esta es la innovación grande que estamos teniendo. Claro, que es lo que les permite tratar las matemáticas o la ciencia con una cierta alegría, disfrutando de que ¿para qué sirve esto? ¿No? Siempre la pregunta cuando están haciendo deberes en casa, muchas veces los críos nos dicen, ¿para qué sirve esto? Pues Ahí sirve, está. por ejemplo, para cortar un diamante, ¿no? O sea, que es un gran ejemplo. Y además, con esto también quería resaltar que estos laboratorios muchas veces pensamos, la tableta es para los pequeñitos y tal y cual, pues no. Nuestro hijo de 14, de 15, de 16 puede estar haciendo estas funciones de matemáticas complejas y las puede estar haciendo de una forma divertida. Por tanto, Claro, es para los mayores. Esta tableta que nos presentó Diego, con estos 400 simulaciones y seguimos haciendo más, se vuelve un potente laboratorio, potentísimo, que lo puedes usar desde casa ahora con pandemia y desarrollar las competencias que está requiriendo el sistema educativo. O sea que es una oportunidad. De hecho, por la pandemia cada día nos llegan y más colegios y universidades y padres de familia buscando este recurso y pues junto con la tableta, con el desempeño que tiene y con este tipo de recursos, pues realmente el estudiante se vuelve un actor del proceso. Como viste, le estaba contando los intentos y los tiempos, entonces el muchacho se mete
como un actor del proceso y se divierte y se enriquece y gana conceptos sin que él se esté dando cuenta que realmente está aprendiendo. Qué bien. Giovanni, pues muchísimas gracias por presentar esto hoy. Tenemos también la presentación de contenidos de realidad aumentada que nos hará Javier Gómez del equipo de Aprender. Javier, voy a intentar volverte a dar la pantalla. Perfecto, ¿se me escucha bien? Sí, ¿recibiste la pantalla? Sí, me pone, estoy compartiendo la pantalla y creo que lo veis, ¿no? Perfecto, pues nada, a ver, os cuento. Una dificultad que tenemos muchas veces cuando tenemos niños pequeños en casa y tienen que empezar a aprender diferentes conceptos es que llega un momento en el que el nivel de abstracción de los conceptos que tienen que aprender es bastante complejo. Yo voy a poner un ejemplo bastante sencillo que creo que todos los padres hemos pasado por él. Yo lo he pasado por una vía doble. Lo he pasado como padre, yo tengo 2 niñas y he sufrido ver cómo tienen que memorizar algunos contenidos que son bastante complejos y que a veces no saben muy bien para qué sirven o cómo funcionan bien. Y también como docente, porque a día de hoy la tecnología nos posibilita nos da la posibilidad, perdón, de poder mostrar conceptos de una manera mucho más concreta y mucho más sencilla y haciendo que sea muy comprensible por parte de los niños. Voy a poner un ejemplo muy concreto, ¿vale? Pensemos cómo se suele enseñar, cómo suelen aprender los niños, cómo funciona el cuerpo humano, ¿vale? Lo habitual es que tengan un libro de texto donde hay una serie de láminas donde aparece representada una vista frontal, generalmente del cuerpo humano, en el que podemos ver pues, diferentes sistemas, ¿no? Entonces el niño va aprendiendo el sistema circulatorio, el respiratorio, el digestivo, el excretor, el nervioso, etcétera, ¿vale? Pero siempre sobre una lámina que el niño tiene que memorizar. Entonces, luego el examen típico es una lámina en blanco en la que aparece esta representación del cuerpo humano y el niño tiene que marcar las zonas. Pero la cuestión es cómo funciona el cuerpo humano. Esto es mucho más fácil de ver gracias a la tecnología y vamos a ver 2 maneras de verlo con una aplicación, en este caso Sartom, que la tenéis ya disponible en Aprender, aunque tenemos aplicaciones para plantas, para el sistema solar, para el universo, tenemos ya varias aplicaciones que funcionan exactamente igual que esta, ¿vale? Pensemos, por ejemplo, el sistema circulatorio. El sistema circulatorio lo estamos viendo aquí, ¿vale? Y como podemos ver, bueno, pues puedo hacer zoom, lo puedo ver. Y esta sería la lámina típica que vería el niño en el libro de texto. Una lámina frontal de un cuerpo humano en el que aparece pues, el corazón, las venas, etcétera, ¿vale? Una pregunta típica de los niños es cómo es el corazón por detrás. Esto es algo bastante sencillo de poder ver gracias a la tecnología. Yo puedo hacer zoom, puedo ir a la parte de atrás y puedo ver que el corazón tiene por detrás una estructura, ¿vale? Bastante compleja también, por el cual se puede ver como las venas, arterias, funcionan. No puedo hacer zoom sobre cualquiera de las zonas del cuerpo humano y ver cómo son estas estructuras, ¿de acuerdo? Podría incluso pensar, oye, ¿cómo se relacionan los diferentes sistemas entre sí? Porque claro, los sistemas no funcionan de manera individual. Entonces, ¿cómo funciona, por ejemplo, el sistema circulatorio en conjunción con el sistema excretor? Lo puedo ver aquí y puedo hacer zoom. Puedo ver dónde sale la vena, dónde salen las arterias y cómo funciona, ¿de acuerdo? Voy a quitar, por ejemplo, el excretor y vamos a ver, por ejemplo, cómo funciona el corazón, ¿vale? Porque, claro, podemos aprender lo que es la sístole, lo que es la diástole, pero realmente lo que nos interesa es ver cómo funciona, cómo se produce ese movimiento de verdad, ¿vale? Entonces, bueno, pinchando, sencillamente, puedo empezar a ver cómo se produce ese movimiento. Puedo ir leyendo una pequeña descripción muy similar a la que el niño va a tener en el libro de texto, en el que le explica cómo funciona el corazón. En este caso son 8 pasos, muy sencillos. Me voy a acercar y aquí estoy viendo cómo funciona el corazón. ¿Cómo es ese movimiento? Cuando el niño lo ve y lo comprende, ese contenido, ese conocimiento se convierte en algo que él no va a olvidar. Es mucho más difícil que lo olvide porque lo ha comprendido. Es mucho más fácil que él explique cómo funciona, en este caso, el cuerpo humano. ¿Vale? Continúo. Me va marcando abajo a la izquierda en qué zona estoy y ahora estoy dentro del corazón. Cada una cosa es explicar que hay una serie de ventrículos que se abren y se cierran y otra cosa es verlo en funcionamiento. ¿Vale? De hecho, incluso cuando el niño escucha que alguien tiene un problema en el corazón, aquí se puede hacer una idea de qué es lo que está pasando, ¿vale? Cuando dicen, no, es que al abuelo, al primo, a quien sea, pues tienen que ponerle un aparatito en el corazón para que funcione bien, ¿qué es lo que está pasando? Aquí el niño lo puede comprender perfectamente. Si una lámina es mucho más difícil que lo pueda comprender, ¿vale? En este caso, bueno, pues me estoy desplazando por la aorta y veo cómo funciona, ¿vale?
Pero comentábamos allí que es interesante también poderlo ver en realidad aumentada. Vamos a hacer un ejemplo con realidad aumentada, porque la tecnología a día de hoy, como decía Diego, los dispositivos nos permiten ver los contenidos sobre cualquier superficie de una manera mucho más concreta y mucho más interesante. Voy a pinchar aquí en el icono del ojito, ¿vale? Y voy a decir, oye, pues puedo utilizar bien una ficha que ya estamos dando de manera preconfigurada o puedo crear mi propia ficha. Y en este caso voy a crear mi propia ficha con un libro que tengo aquí de mi hija, ¿vale? Hago aquí clic en play y digo, oye, pues identifícame aquí, ¿vale? Yo ahora tengo una vista alzada del cuerpo humano, en este caso sobre una mesa de estudio, donde puedo ver cómo funciona, donde puedo hacer zoom. ¿Veis? Me acerco, puedo ver cómo funciona, puedo bajar, me hago una idea de las dimensiones que tiene, podría ir agregando también sistemas, ¿vale? Y, claro, esto para el niño es espectacular. Yo como docente en un centro educativo es exactamente lo mismo. Si yo quiero conseguir ese efecto wow en mis alumnos, si quiero que comprendan bien cómo funciona en este caso el cuerpo humano, si yo hago esto, estoy garantizando que tengo la atención de mis alumnos porque están con los ojos así, diciendo, madre mía, lo que está enseñando el profe. Porque me ha alejado de una enseñanza más tradicional, con una lámina y basada en memorización. Yo aquí con el niño le puedo decir, oye, márcame la arteria, márcame márcame la aorta, por ejemplo, márcame el corazón, el ventrículo. Coge la tableta y acércate y muéstrame bien cómo es el corazón, cómo es por detrás, cómo es por delante. Esto funciona perfectamente, ¿vale? Y lo que consigo es atraer la atención del niño y que en momentos muy concretos pueda adquirir contenidos que son muy abstractos de una manera muy, muy sencilla, ¿vale? Entonces, como os decía, en Aprender a día de hoy tenéis multitud de aplicaciones que funcionan de esta manera y que os van a permitir mostrar a vuestros hijos o vuestros alumnos estos contenidos de una manera mucho más divertida. El niño no se va a cansar de estar jugando con la tableta, de probar, de compartirla, de enseñársela a otras personas, de poderse llevar la tableta a otro sitio y poder crear en cualquier lugar su propia ficha y sobre ella poder mostrar el sistema circulatorio, el universo, crear un vivero virtual y ver cómo crecen las plantas, que también es un concepto bastante abstracto. Jugar con matemáticas de esta manera. Realmente las posibilidades que nos ofrece la tecnología a día de hoy son ilimitadas. Y bueno, aprender tenéis multitud de ellas y como sabéis, pues el equipo de Aprender estamos a vuestra entera disposición para que nos podáis escribir en cualquier momento y decir, oye, ¿tenéis un ejemplo para enseñar a mi hijo esto? Bueno, buscamos la manera de poderos ayudar. Si no lo tenemos, nos comprometemos a buscarlo para poder introducir en el futuro. Y bueno, por mi parte, no sé si dejar un tiempo para preguntas. Qué bien, Javier. Hasta con esta aplicación aquí, yo creo que también están todos los huesos del cuerpo, los músculos, o sea, es brutal, ¿eh? Una sola aplicación y está cubriendo de todo. Sistema esquelético, por ejemplo, sí. que lo tenéis. Y luego, algo también interesante es cómo refuerza el niño estos contenidos, que no lo he comentado. Os voy a pedir disculpas. Yo puedo ir a la sección de ejercicios y imaginad como padre o como docente decir, bueno, pues vamos a ver, le voy a hacer al niño un test. Y quiero que refuerce, por ejemplo, el sistema muscular. Y le voy a poner que quiero que haga 7 preguntas. Acepto, le doy al niño la tableta y ahora el niño tiene que responder a estas preguntas, ¿vale? Con el tiempo que yo he preconfigurado, el niño va recibiendo puntos arriba. Es una actividad totalmente gamificada, ¿vale? Bueno, se me ha ido el tiempo en este caso, pero y tiene que ir respondiendo, ¿vale? Y le va mostrando cuál es la respuesta acertada, ¿vale? Lo puedo crear sobre un sistema en concreto o varios al mismo tiempo, ¿vale? Puedo cambiar el tiempo de respuesta que le estoy dando al niño de tal manera que me adapto a su realidad y puedo también poner el número de preguntas que yo quiero, con lo cual la manera de reforzar al niño en casa es mucho más interesante. Pues sí, la verdad que esto yo lo he visto también en la aplicación de los planetas y está súper divertido, especialmente para los niños que les gusta la astronomía. Pues darle vueltas al sol en tu habitación es una cosa súper curiosa y que te ayuda, como decías, Javier, a coger bien las ideas de los contenidos, a ver los contenidos porque los vives, porque los estás viendo al lado. Porque son sistemas dinámicos, allí. Y al final un sistema dinámico es muy difícil comprenderlo cuando estamos hablando de un contenido que estás mostrando sobre una lámina. Muy difícil. Lo hemos sufrido todos. Cuando íbamos al colegio y tienes que aprender algo,
es un poco como lo que decía Giovanni, ¿no? Yo puedo aprender a hacer una fórmula, pero ¿qué sentido tiene aprender esa fórmula? ¿Para qué sirve? Cuando veo la aplicación real o una aplicación real que tiene esa fórmula, ese contenido se queda fijado. Es muy difícil que lo pueda olvidar porque sé para qué sirve. Y eso tiene mucho sentido. Muy bien, pues si os parece, pasamos a las preguntas. No sé, Maitane, si tienes alguna pregunta. Sí, bueno, tenemos una pregunta que, bueno, si estas apps que hemos visto las podemos usar los niños solos o necesitan que los padres les ayuden. ¿Respondo tú, yo, Maggi? ¿Respondes tú? Sí, sí, lo respondéis tanto Giovanni como Javier. Sí. Yo creo que hay que buscar un acompañamiento en función del nivel del niño y el momento en que se encuentre. Es un error entregar al niño la tableta solo y pensar que solamente por tener la tableta hay un buen contenido va a aprender. El niño necesita siempre acompañamiento y se va a sentir mucho más motivado si está acompañado por los padres al principio. Luego, una vez que el niño haya adquirido el conocimiento y lo que esté haciendo sea reforzar, el niño puede trabajar de manera autónoma, pero como os he enseñado, siempre puede ser guiado por el padre. Puede crear el test el padre, pueden repasar juntos, puede ver dónde ha acertado, dónde ha fallado. El niño le puedes pedir que te haga una demostración de cómo funciona en este caso el cuerpo humano y con laboratorios pues entiendo que es exactamente igual, ¿no, Giovanni? Sí, bueno, nosotros incluimos además mucho soporte. Está bien que el papá acompañe al hijo en la tarea, pero no le va a tocar saber el concepto para enseñarlo, que es la gran diferencia. Aquí vienen las guías del estudiante, le vienen unos videos, cómo funciona el concepto, tienen acceso a cómo ver esos videos, tienen las guías y tienen todo el acompañamiento, inclusive si se quiere hacer una pregunta a nuestros profesores, se puede hacer en el caso de que se requiera soporte, porque tenemos ese servicio, siempre soportando al padre de familia, al estudiante y también al profesor. Genial. Pues no tenemos ninguna otra pregunta más, entonces no sé si queréis terminar con algo. Pues yo creo que está bien. Estábamos buscando poder hacer una pequeña introducción sobre las posibilidades del mundo científico en los móviles. Creemos que hemos hecho una presentación rápida, pero que ha dado una visión de las posibilidades. Estas herramientas están en aprender.com. En aprender.com podéis daros de alta y tienen 15 días para probar y para usarlo. Y creemos que va a servir y que sirve ahora y que servirá en el futuro claramente, especialmente, como decía Giovanni, en estos momentos tan difíciles donde es necesario usar la tecnología para aprender. Estas herramientas pues van a ayudarnos un montón. O sea que esto es lo que tenemos a nuestra disposición. Muchísimas gracias a Diego, a Giovanni, a Javier y también a ti, Maitane. Si queréis hacer algún comentario más. Yo, por mi parte, nada, agradeceros también esta oportunidad que me habéis dado, ¿no?, para presentar nuestros dispositivos y simplemente apuntar, bueno, pues un poquito lo que decían también Giovanni y Javier, ¿no?, que si yo en mis tiempos hubiese tenido estas aplicaciones, pues seguramente pues ahora podría estar descubriendo, ¿no?, un nuevo planeta o sea, yo qué sé, aprendiendo, ¿no?, cómo manejar maquinaria pesada, ¿no? Yo creo que esto es un paso muy importante y sobre todo lo que comentabais, ya no es solamente el explicarte el qué y el por qué, sino que veas el resultado sobre la marcha. O sea, yo creo que es algo súper interesante y espero que vosotros también lo veáis ahí. Por mi parte, agradeceros esta sesión que me ha parecido tremendamente interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Muchas gracias y hasta el próximo martes. Un saludo Gracias a para todos. todos. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Chao.